cuando yo me acerco al tema de la técnica vocal en el flamenco, me doy cuenta que siempre que se habla del tema, se acaba derivando a lo que es la tipificación de voces. O sea, cuando cualquier estudioso empieza a hablar con la técnica vocal, claro, sí, porque está la voz afillada, está la voz laína, está la voz, que es maravilloso, o sea, es interesante, pero claro, a mí, para trabajarlo, no me sirve mucho, porque a mí que me digan, tienes la voz laína. ¿Y qué? Y ahora qué hacemos, o sea, y a partir de ahí, pues, ¿qué es lo siguiente, ¿no?, que hay que ir haciendo? Entonces, este análisis me parece interesantísimo, lo que encontramos de Molina, Mairena, Río Ruiz igual, La Vega, Calixto Sánchez en un libro de Cristina Cruz que tiene un capítulo entero que lo dedica también a las tipologías de la voz y es súper interesante. O sea que todo esto es importante, por supuesto, a lo que ya está hecho porque es maravilloso, pero un poco por contaros que mis inquietudes por encima de tipificar pues era más veo un poco maneras de trabajar, ¿no? Recursos, tanto como para mí a nivel individual como también a nivel didáctico cuando te encuentras dando clases, ¿no? Es cierto que de unos años para acá, a partir de 2008-2010, empiezo a encontrarme con investigaciones de muchas compañeras, ¿no? De Alba Guerrero, de Mariola Membrive, en fin, mucha gente joven que a partir de Joaquín Morales, ¿no? A partir de 2005, que empieza a trabajar un poco en esta línea. Vale. Entonces, la hipótesis que yo planteo es que todas las voces tienen diversas posibilidades de sonido en función del resonador empleado en cada momento. Es decir, por supuesto que cada uno de nosotros tenemos nuestro propio timbre, que es lo que nos hace únicos, ¿no? Pero, aunque tengamos cada uno de nosotros este timbre, tenemos distintas posibilidades. ¿Por qué? Porque nosotros respiramos ese aire cuando pasa por las cuerdas vocales, se produce el sonido, pero no es el sonido que nosotros escuchamos fuera. El sonido que escuchamos fuera es el resultado de proyectarse ese aire que ya ha pasado por las cuerdas vocales en algunos de los huecos que tenemos en la cabeza, que son cavidades de resonancia, ¿vale? Hay distintos senos, hay distintas cavidades, y entonces en función de dónde se proyecta, que esto puede ser consciente o inconsciente, por supuesto, vamos a poder tener distintos colores, distintos timbres, y esto nos va a dar muchas más posibilidades. Ese es un poco el punto de partida. Dice, existe un conjunto de variables que determinan la colocación de la voz. O sea, aunque yo pueda colocar en el seno frontal, paranasal, esfenoidal, esmoidal, aunque yo con el mismo timbre pueda ir colocando el sonido en distintos sitios y eso me permita distintos colores, ¿por qué algunos lo colocamos en un sitio más que en otro y otros en diferentes sitios, ¿no? Pues hay ciertas variables. La frecuencia con la que se canta para el baile o en solitario, claro, porque esto está haciendo que de repente el volumen tenga muchísima importancia. Si yo estoy para baile, si yo estoy cantando para el baile, yo no estoy priorizando lo que a mí me apetece hacer en cada momento. Yo estoy priorizando lo que veo que necesita el bailador o la bailadora. Si me está pidiendo fuerza, a lo mejor a mí me apetece abajo ahí meterme. No, aguantar y tirar, porque obviamente hay una jerarquía. Entonces, si está el baile, es uno de los factores que puede variar, si estamos acostumbrados a cantar para baile más que eso. Frecuencia con la que se canta como sin amplificación, estamos en lo mismo. Fijaros, yo ahora mismo estoy hablando así. Si no hubiera micro, probablemente no estaría hablando así, que estoy más en el frontal. Directamente ya busco un tono más grave e intento irme al esfenoidal, que tengo más volumen, también un tono más grave, me va a pedir más grave. Ya aquí no voy a estar con la voz un poquillo más dulcecilla, más al frontal, en la que me pueda acelerar un poco más hablando, las respiraciones son más cortas. Necesito coger cuerpo para coger, porque si no nos vaya a enterar. ¿Vale? Entonces, el tema del volumen lo varía todo, ¿no? Si esto es en la voz hablada, en la voz cantada es exactamente igual. Otra cosa que puede ser una variable, la estructura física del artista, ¿no? Cuando, por ejemplo, te pares a ver la morfología,
José Meneses, por ejemplo, ¿no? Que tú veías que el cuello era una continuación de la cabeza. Entonces, a nivel de resonancia, ¿cómo va a ser lo mismo que Estrella Morente? Con un cuello súper fino, una estructura muy fina, ¿no? O sea, es como cualquier instrumento, ¿no? Porque un colín no suena igual que una cola, porque no tiene el mismo cuerpo, claro. Y a lo mejor la parte de dentro no es tan distinta, lo que estamos variando es el elemento de la resonancia. Los modelos y fuentes que constituyen el aprendizaje, es decir, el maestro. Esto es súper curioso. Cuando te llevan mucho tiempo, por eso yo soy muy partidaria de tener distintos maestros, para tener distintos recursos. Porque es inevitable, o sea, igual que imitamos una melodía y un compás y unos gestos, unas maneras, estamos también imitando la manera de hacerlo, o sea, la técnica. Si tú estás escuchando mucho tiempo a alguien que se va al nasal, probablemente te acabes yendo todo el nasal. O a alguien en el frontal, o sea, imitamos la manera de nuestros maestros, ¿no? Sí, tenemos más variedad, aunque no sea consciente, pero vamos a ir buscando un poco ese equilibrio y esa variedad, que si lo hemos fijado en una única manera, pues nuestra manera también será un poco más limitada. Otra cosa, los estilos de cante o palos a interpretar en algunos casos. Esto no siempre. ¿Por qué? Porque esto es si de repente decimos, hombre, es que una seguirilla tiene que sonar con una potencia y con una profundidad y con un... pues usted te está pidiendo un dolor. Y es que una guajira tiene que sonar dulzona, incluso sensual y total, te está pidiendo un dolor. Ahora, si no le cargamos de esas expectativas a los cantes, pues entonces no dependerá del tema de los cantes, depende de lo que busquemos. Vale, entonces yo cuando me puse con el tema de la tesis, algo que me preocupaba era que de una manera subjetiva yo me lo llevara donde yo quisiera. Entonces necesitaba distintos cimientos, distintos pilares en los que apoyar la investigación para que fuera lo más objetivo posible, no fuera solo impresiones, sensaciones. ¿Qué tres pilares usé? Pues por un lado, gracias, por un lado las entrevistas, ahora pondré un trocito porque son muy interesantes, ¿no? Cuando hablamos del tema de la conciencia, que yo decía antes, muchas veces es inconsciente, pero muchas veces también sabemos mucho más de lo que creemos que sabemos. Porque, por ejemplo, en los fragmentitos que ahora les pondré, veréis que en muchos casos se puede describir incluso el punto físico exacto. Pasa que con palabras, con lenguaje más cotidiano, pero se está diciendo igualmente. Entonces, las entrevistas me interesaban, las entrevistas lo que hice fue que las transcribí y que las procesé por un programa que se llama Atlas.TIC, que lo que hace es convertir lo cualitativo en cuantitativo, o sea, de todo el texto transcrito te saca los diagramas. Entonces, claro, es mucho más fácil que de repente tú veas nivel de conciencia. Y si cuando tú has preguntado, ¿pero tú crees que eres consciente de dónde estás colocando? Ha habido no sé cuántos que te han respondido que no y no sé cuántos que te han respondido que sí, pues esto es como que de repente lo organiza todo y te saca un quesito y te dice qué parte sí, qué parte no. Entonces ya es mucho más visual y es mucho más fácil, ¿no?, para trabajarlo. Por otro lado, el análisis del sonido, que este es un programa que inventaron en la Universidad de Sevilla, la gente del COFIA, y que me parecía interesante porque, bueno, pues es, en vez de basarnos en las opiniones de cada uno de los cantadores y de las cantadoras, pues coger sus voces y analizarlas y ver diferencias que nos aportan. Y en el último pilar, un poco, pues era la resonancia. Con la resonancia me encontré con un problema. Conseguí que me lo hicieran. Mi idea era meterme en la máquina cantando el mismo fragmento en el mismo tono, para que eso no fuera una variable, pero proyectando el sonido en las distintas cavidades. Problema de esto, que cuando lo intenté hacer, claro, en la resonancia lo primero que te dicen es estate quieta. Si te ponen a cantar y a abrir la boca, pues la calidad de la imagen no sirve. Pero encontramos una solución con el grupo ERESA, que está en Valencia, que colabora mucho con investigación, y entonces ellos me dejaron una máquina que es la que usan los deportistas de élite. ¿Por qué? Porque ellos necesitan analizar sea la articulación, el músculo, lo que sea, en movimiento.
Entonces ahí ya sí podía cantar yo y lo que sacaban era un vídeo y de ese vídeo después hacíamos fotografías de las que son las imágenes que ahora os voy a enseñar. ¿Vale? Aquí. Vale. Cuando os decía antes las distintas, por supuesto, hay muchos más huecos. Si nos ponemos a ver huecos en la cabeza que puedan resonar, hay muchos más. Pero digamos que estos son como los grandes grupos, ¿vale? Lo que yo en la práctica he sentido más claro cuando los he buscado. Os decía antes, el seno frontal, ¿vale? Es el más claro quizás, que está aquí en el entrecejo. Yo es que lo siento mucho cuando, por ejemplo, visualizamos el sonido, ¿no? Aquí delante, es un sonido más pequeñito, más definido, te invita más a la velocidad, al melisma, una afinación mucho más exacta, tiene mucho menos volumen, ¿no? Y mare del guate que vengo, estoy aquí, ¿vale? Mare del guate que vengo, estamos muy visualizados hacia adelante, todo el tratado, ¿no? ¿Puedes ponerme el audio de Estrella de Frontal, por favor? Lo que os decía antes, que había entrevistas que eran maravillosas, por ejemplo, Estrella Morente, cuando la entrevisto, le pregunto por sus sensaciones cantando, me dice esto. Y ese sonido hacia arriba, entre los dos ojos, eso, ahí es cuando el sonido está colocado, cuando te mareas un poquito. Y ahí es cuando entendiste que te retumba la memoria, te pierde un poquito la noción de dónde estás. No sé si te ha pasado alguna vez. Sí, te mareas un poquito, cantando, y eso es todo. Que el sonido te fuera casi. La voz está totalmente. Claro, este era lo que os decía antes, ¿no? Ella lo definía exactamente, entre los ojos. Ella tiene clarísimo dónde visualiza el sonido y dónde nota esa vibración, ¿no? Como en el frontal. Quizás la antítesis al frontal, que es como aquí delante y eso es infinito y tal, está el esfenoidal. El esfenoidal es lo que Naranjito de Triana llamaba de coronilla. Cuando decía, pero canta, que también los clásicos usan mucho, ¿no? Esta terminología. Canta de coronilla. José Valencia, por ejemplo, ¿no? De Mairena, de Mairena. Claro, qué curioso es cuando de repente empiezas a usar sitios en los que no te reconoces y no te reconocen. Porque ¿por qué reproducimos una y otra vez los mismos sitios? Porque es donde la gente te conoce. Y al final te dicen, sí, la Rocío que tiene la voz así muy finilla, ¿no? Que canta así muy dulzona. Pues al final tú buscas ese sonido, porque la gente parece que casi que te identifica con eso, ¿no? Tenemos cada uno de nosotros muchas más posibilidades de las que nos identifican, por supuesto. No solo a nivel conceptual, sino a nivel técnico, ¿no? Que era un poco lo que yo me proponía en este trabajo. Ver campos posibles por explorar. El etmoidal está un poco ahí como a medio camino. ¿Te importa poner el audio, por fin? Para mí, uno de mis ídolos siempre ha sido Tomás Pavón. Tomás Pavón, desde el punto de vista, tiene una voz muy natural, una voz muy apoyada en el cielo de la voz. Vale, ahí también define perfectamente, ¿no? Cuando dice en lo alto del paladar, si nos vamos aquí, ¿vale? Está definiendo exactamente dónde está esa sonido. Cuando habla del sonido natural, es curioso porque muchas veces, lo que yo decía antes de, aunque no sea desde la conciencia, cómo se usan incluso terminologías que se están empleando en el canto clásico, ¿no?
que si de coronilla, que si en lo alto del paladar, el paladar blando, ¿no? Se está refiriendo al paladar blando. No es el sonido que está como cuando dice, parece que suena como si tuviera una botija, ¿no? Un botijo. No es el efemeral, que es esa redondea absoluta, pero sí es un sonido muy natural, es mucho más abierto que el frontal, que está más definido y más hacia adelante. No sé si lo sentí. Y ahí en medio está el maxilar nasal. El maxilar nasal quizás es uno de los más fáciles de... porque el nasal canta, es muy fácil. Se ve muy claro. Eso tiene una parte muy buena. Yo me di cuenta escuchando precisamente lo de la final de la Unión, que en la taranta yo empezaba con un nai, en vez de un ai, era un nai. Y claro, me di cuenta que con la N te está guardando un poco. Siendo nasal, es prácticamente imposible que te hagas daño. Entonces, inconscientemente, pues yo vi que ahí eso iba demasiado alto y yo solté la N. Y claro, después lo escuché y digo, cosa más fea, claro. Pero no había sido desde la lógica ni desde lo estético, sino que había sido desde el punto de cuidarme, ¿no? Un poco las cuerdas. ¿Puedes poner nasal, por fin? Lo que pasa es que la gente, los cantadores, no saben qué es lo que están empleando. Es que no lo saben. No lo saben. Vamos a ver, nadie le ha dicho, nadie le dice a la mujer que tiene una voz nasal, y que canta con el Calitas de camino. Claro, Calixto Sánchez es de los que, haciendo las entrevistas, yo me daba cuenta que más había recapacitado sobre el tema de la técnica vocal. Él se lo había pensado mucho, ha ido a muchos sitios, se lo ha trabajado. Entonces, quizás pues, tiene más conciencia que otras personas, que no quiere decir después de la práctica ni que esté mejor ni peor. O sea, esto, en ningún momento yo pretendo que esto sea para nada decir qué es lo que está bien y qué es lo que está mal, porque de hecho, desde la inconsciencia se pueden hacer obras de arte maravillosas y desde la inconsciencia grandes tonterías. Entonces, no voy por ahí ni mucho menos. Lo que sí que me parece interesante es que reconozcamos todos los recursos que tenemos y que a nivel didáctico podamos ponerlo en práctica, ¿no? Porque creo que le damos muchas herramientas a las personas que llegan, que si solo es decir, pues tú tienes la voz tal, pues felicidades, disfrútala, que está muy bien también, pero bueno, déjame las posibilidades que hay. Vale. Cuando os decía lo de la resonancia, esa soy yo. Se ve claramente dos grandes grupos, ¿vale? El frontal y el maxilar nasal están como, o sea, si dividimos la cabeza por aquí, ¿vale? Para entenderlo, aquí pegamos tajo. Hay una parte que está como delantera, ¿vale? Que era frontal y maxilar nasal, y otra parte que es la del esfenoidal y el etmoidal, que ahí el sonido coge más cuerpo. Y se nota mucho la abertura, sobre todo, mira, si veis aquí, esto en general, igual que el etmoidal, no tiene nada que ver con el frontal y con el maxilar nasal, ¿vale? En esto, al final, estamos hablando de la cavidad, la parte de la boca. En el caso maxilar nasal está claro porque es que el aire está saliendo por la nariz, no lo estamos... prácticamente no está saliendo por la boca. En el caso del frontal nos indica mucho el tema del volumen y el tema de la potencia. Se ve, ¿no? Los dos grandes grupos, ¿notáis la diferencia? A mí me encantaría, o sea, en vez de, si queréis, aunque después abramos turno de palabras y nos quedemos hablando un ratito, pero me encantaría que esto fuera, que aprovechemos para poder, porque yo también aprendo muchísimo escuchando a ustedes y vuestras preguntas y que podamos tener, entonces si tenéis cualquier idea, decírmelo y vamos frenando. Ay, gracias. ¿Cambiamos? Vale, el análisis del sonido más o menos viene a decir lo mismo que la resonancia, que es... en este caso he cogido dos que están de los que son más parecidos, ¿vale? Porque si cogía otra vez frontal
y esfenoidal era como que se veía muy grande el cambio. Entonces, bueno, por resumir, no alargar tanto, pues he cogido dos que son más cercanos, el esfenoidal y el esmoidal, pero que aún así se sigue viendo muchísimo la diferencia. Daros cuenta que esto sería los labios, estos serían los dientes, es como visto desde arriba, ¿vale? Esto ya es lo que va a la tráquea, abajo, ¿vale? Entonces lo que volvemos a ver a nivel de... vemos que está mucho más abierto en el esfenoidal que en el esmoidal, mucho más abierto en el esmoidal que en el maxilar nasal y mucho más en el maxilar nasal que en el frontal, o sea, siempre es ese orden. Lo analices desde resonancia, lo analices desde... O sea que sí existen cambios físicos cuando usamos las distintas colocaciones. No es solo las sensaciones que sacamos de las entrevistas, sino que también analizando el sonido y también analizando físicamente el movimiento que estamos haciendo, podemos encontrar diferencias, ¿vale? Entonces esto nos da un poquito de objetividad en el estudio. Vale, esto habría que desarrollarlo muchísimo más, ¿vale? Pero me parecía divertido compartirlo con ustedes. Todos los cantadores y cantadoras que veis son las personas a las que le hice la entrevista, los compis con los que compartí esto. Y me llamó mucho la atención observando con mediciones varias, ver que los rasgos normalmente tendemos a medio ancho. En el caso de que sea estrecho, el cuerpo, como para compensar, esto era lo que hablábamos de cómo influye la morfología en la selección inconsciente o consciente que hagamos del resonador que más empleamos. Porque normalmente, cuando los rasgos son más estrechos, colocamos en la parte delantera, o sea, o en el frontal o en el maxilar nasal. Es mucho más, por ejemplo, ¿no? En este caso, lo que se ve más rasgo, pues Arcángel o Estrella Morente o Segundo Falcón, estamos hablando que tiran bastante del frontal y bastante del maxilar nasal, mucho más que del esfenoidal. Y sin embargo, José Valencia o José La Tomasa sí tienen un esfenoidal o un esmoidal. Claro, yo aquí me he centrado, hablaba antes, digamos que a nivel técnico habría que dividir el cuerpo mínimo en tres partes, ¿no? Una es de aquí a aquí, que estamos con la parte de respiración, otra es la parte de las cuerdas, que es que pasa cuando el aire pasa por ahí, y otro es el tema de la resonancia, que ya es la cabeza, ¿no? Pero obviamente esto es mucho más complejo. Pasa que si me pongo a hablar, yo me centro nada más en la parte de los resonadores, porque si nos ponemos con la respiración o con la parte de las cuerdas, pues esto sería eterno y entonces he resumido por ahí. Pero obviamente es mucho más complejo, como os decía, y por ejemplo intervienen cosas que en un principio puede parecer absurdo, que es la basculación de la pelvis, ¿no? Yo esto lo noté porque era muy maniática con qué zapato me ponía, qué silla había, ¿no? Que era la silla, pues sí, mira la silla, porque depende de la silla, depende de cómo ya está colocada, y sobre todo también de los tacones. Entonces, claro, hasta que yo me di cuenta de eso, por la mitad de las veces salía descarta porque siempre me quedaba que no estaba cómoda, pues claro, ya directamente como estés demasiado abajo, y más en la silla tenía, que ya tiene como la inclinación hecha, claro, es muy difícil que no se haga esto. Y esto tiene ya que compensar mucho más aquí para que no te hunda. O sea, para no hacerte daño, no es lo mismo si estás bien asentada, ¿vale? Esto es como que no hay ruptura. Como si de repente haces aquí esto, porque ya tienes que ver con compensa, que cuando también hagas esto te puede hacer daño, ¿no? Bueno, detalle, vamos pasando que si no me enreo. Vale, este tema me parecía un poco interesante, primero porque nunca se habla, y segundo, porque como estamos hablando de mujeres en el cante, pues está bien ponerlo encima de la mesa, ¿no? ¿Tema hormonal? Es una locura, ¿no? Yo me leí un libro de Erika Iruka que decía, que hablaba de las distintas fases del ciclo menstrual. Entonces, dividía las 4 semanas y analizaba las sensaciones de cada una de esas semanas. Entonces, yo lo que hice, a todas esas sensaciones y tal y cual, sumarle cómo veía la voz.
También el tema de mucosa, porque todo eso varía muchísimo. En fin. Esto me encantaría, las cantadoras que estéis, que os animéis, que lo hagáis y que lo podamos compartir, porque ahora mismo nada más que tengo mi propia opinión, pero me gustaría compartirlo con más cantadoras. Por ejemplo, cuando en los momentos de menstruación, a mí por ejemplo me pasa que me cuesta mucho más afinar bien. No es un problema de escucha, yo me doy cuenta cuando no llego a la nota, pero me cuesta mucho más mantenerlo, o sea, está inflamado, pues cuesta más. En el momento que empiezas a observar que es algo que siempre pasa así, yo hay muchas veces que ya de entrada bajo medio tono. Ya está, ¿sabes? Un poco también lo que es entender cómo estamos en cada momento, respetarnos y forzar pues lo necesario, pero tampoco más, ¿no? Que no quiere decir muchísimo menos que en esos días no podamos cantar bien. De hecho, normalmente estamos bastante más sensibles, entonces es más probable que podamos transmitir esas emociones. Lo que también es verdad que a lo mejor a nivel técnico, pues para sostener eso hay que dar alguna ayuda, como un poco las tejidas. Vale, entonces llegamos a las conclusiones. Existen varias maneras de usar la voz, resultado de proyectar el aire en las distintas cavidades resonadoras. La estructura corporal condiciona el empleo de la técnica vocal. Eso es lo que veíamos antes del cuadro, de los rasgos anchos y tal. Y las distintas formas de proyectar el aire o colocar el sonido en cavidades resonadoras originan diferencias significativas que dan lugar a los grandes grupos. Aquí, en el final, cojo y me equivoco, ¿vale? Esto va aquí. Senoesfenoidal y etmoidal, y por otro lado, maxilar nasal frontal. Digamos, una parte trasera, una parte delantera, lo que hablábamos antes, ¿no? Me resulta más fácil quizás hacerlo con ejemplo. De Mairena, 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 de Mairena. No sé si lo sentí. Vale, he empezado en el etmoidal, en el paladar alto, después me he ido al nasal, después me he ido a la extremidad abriendo el sonido y acabamos en el frontal y atrasando. Entonces, pues esto es un poco lo que me apetecía compartir con vosotros y que